Bueno, bienvenidos a un episodio más de La Tapa del Perol. Hoy estaremos conversando sobre el padre de familia, el rol que tiene el padre de familia, cuáles los atributos o cuáles condiciones eh, tienen que estar presentes en la vida de un padre de familia, cómo fue nuestra relación con nuestros padres. Y pues Jaime, un tema tremendamente interesante, con muchísima profundidad. Eh, Creo que la sociedad muchas veces está muy enfocado en la madre, lo cual está también perfecto. Estamos 9 meses de desventaja cualquier hombre frente a una mujer con relación a este tema, pero cobra vitalidad en el sentido que tiene este espacio en donde vamos a hablar de temas que nos atañen a nosotros, hombres entre 40 y 50 años, en donde estamos ejerciendo nuestra paternidad, en donde probablemente nuestros padres estén o no estén en este plano y sean también hasta adultos mayores, y después nos ocuparemos de ver cómo podemos convivir con estos adultos mayores desde la perspectiva nuestra. Así que muy interesante, vos y yo compartimos, además de muchas afinidades con temas en los que hemos conversado, nuestros padres han pasado a otro plano hace ya algún tiempo, y creo que esto es un tema muy valioso del cual podemos, a partir de nuestras experiencias y de cómo nos vinculamos con nuestros padres, cómo nos sentimos nosotros ahora con relación a, a esa sinergia o a esa energía que tenemos con nuestro padre ya desde otro plano. Y creo que muchos de los que nos ven y nos escuchan pueden estar atravesando por esta situación. Otros ya la atravesaron igual que nosotros y otros quizá ni siquiera se han preguntado eso. Entonces yo creo que ese es el valor de este espacio hoy, y que podamos charlar un poco al respecto, Jaime. Yo por eso te quería preguntar, y ya me respondiste en gran parte, el porqué de este tema. Y esa es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué te resulta tan trascendental este tema, vos, Jorge? Bueno, obviamente aquí hay un montón de sentimientos y emociones que tienen que ver y que también podemos tocar de llamarse igual que su papá, ¿verdad? Que tiene toda una implicación en todo este tema del sistema. Tu tatara Jorge también. Sí, se llamaba Jorge Arturo, igual que yo. Eh, También uno está en una etapa de la vida en donde ser padre de 3 hijos tiene sus Y retos. algunos se llama Jorge también. No, 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 eso era una condición previa de la cual quizá no estaba lo consciente de la importancia que tiene hoy, ¿verdad? 20 años después casi, de la importancia que tiene de llamar a su hijo de otra manera que su padre, no por un tema de que fuera una deshonra llamarse igual que su padre, ¿verdad? Y esa es como la parte negativa, sino para que cada uno tenga su propia identidad y pueda surgir en la vida y ser en la vida alguien independiente de eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué me resuena este tema del padre? Bueno, yo creo que el padre tiene exactamente la misma trascendencia y el mismo impacto en la vida de un ser humano que la madre. Lo que pasa es que cada uno impacta la vida de manera diferente. Y aquí, obviamente, ni vos ni yo somos psicólogos, ni vamos a entrar a este tema de propiamente de la posición sistémica de la psicología en relación a esto, pero sí conocemos de muchas técnicas y de muchas prácticas que se utilizan para sanar toda esta relación con nuestro padre, y también el rol importantísimo que tiene el vínculo del padre con su hija a la hora de la elección de la pareja. Entonces, pensando siempre en que estamos en una edad en donde estamos criando hijos, me parece que este tema del padre resulta relevante, y a propósito de la experiencia que tenemos vos y yo de haber superado esta etapa de que nuestro padre vive en otro plano, pues se revaloriza aún más este asunto. Sí, yo tengo tal vez esa experiencia más fresca que la tuya, porque tu papá murió hace más años que el mío. ¿Hace cuánto? Mi tata murió hace 2 años. Ok, sí, es relativamente poco si se quiere, y más bien estás
en la fase final que dicen los psicólogos que trata uno del duelo. El duelo, por lo general, en cualquier situación, está estimado, dicen los psicólogos, en 2 años es como el tiempo en donde probablemente ya un duelo se haya superado. Más o menos siempre va a estar en ese rango, y probablemente si después ese asunto sigue muy latente y presente, podríamos estar hablando de que una persona, obviamente ya con un diagnóstico y pruebas, podría presentar un cuadro ya de depresión por la ausencia física. Y aquí entramos ya al tema de fondo. Qué interesante esto de a veces de la presencia física y de la presencia espiritual. El otro día escuchaba, y esto no tiene que ver, digamos, directamente con el Padre, pero tiene que ver con estas personas que ya no nos acompañan en la vida y en este plano, de que recordemos a estos seres queridos el día de su cumpleaños y no el día que pasaron al otro plano, porque lo que hay que celebrar es la vida, ¿verdad? Y no vamos a entrar en este episodio a decir hay vida después de la muerte o no. Yo creo que eso es un tema muy, muy personal y cada uno lo visualiza, pero entonces decían, y lo comparto esto, de celebremos la vida, y la mejor forma de tener presente a un ser querido, en este caso el padre, es celebrándolo y viviéndolo y haciendo las cosas y viviendo como lo compartimos con él, con sus alegrías, con sus bromas, con sus dichos, con su forma, para también nosotros tenerlo totalmente integrado en la vida. Y qué bonito que sea en cada año, en el cumpleaños, en donde podamos rescatar, y aquí viene eh, un primer input, un primer herramienta que podemos tener. Bueno, ok, nuestro padre no está. ¿Con qué específicamente se identificaba él a nivel de alimento, por ejemplo? Le encantaba ir a comerse un arreglado a un determinado, le encantaba este sabor de helado. No, íbamos en el carro y esta música, cuando sonaba este artista y esta canción, él le subía el volumen o la tarareaba o la cantaba. El enfoque y la parte interna, como lo procesamos, va a ser totalmente distinto. Obviamente tampoco vamos a decir que de esa manera no sentimos dolor o no sentimos su ausencia, pero es simplemente redimensionarla y hacer algún gesto o tomar alguna conducta o algo que nos permita que esa experiencia, que en un momento fue muy grata, que actualmente no nos da el plano físico porque no lo tenemos, lo convertimos en el plano físico. ¿Por qué? Por una canción, por un alimento, por un dicho, por algo que escuchamos, algo que vemos. Y algo de eso ya hablaba el maestro Alejandro Jodorowsky con relación a la psicomagia, ¿verdad? Y entonces, qué interesante todo este tipo de técnicas que podemos hablar. Y yo más bien, Jaime, ahí me gustaría que conversemos. ¿Qué creo vos del impacto que tiene un padre en términos generales a la vida de cualquier ser humano? Fíjate que para mí la relación que quizá más vínculo, más estrechez hoy por hoy me genera es la relación con mi papá, desde donde él está hoy, y la relación con mi hijo. Y te voy a contar. Yo crecí viendo a mi papá todos los días, pero viéndolo de largo. Okay. Entonces yo no crecí jugando bola con mi tata. Yo no crecí contándole mis miedos y mis sueños a mi tata. Y todo eso a mí me llevó a un punto de mucho resentimiento en algún momento de mi vida. Cuando mi hijo nació, mi hijo va a cumplir 10 años. Cuando mi hijo nació, yo dije, yo quiero ser amigo de mi hijo. Porque yo no sentía que mi papá hubiese sido mi amigo. Él estuvo ahí en la casa, no te estoy hablando de que mis papás se divorciaron ni se separaron. Él estuvo ahí siempre. Fue un extraordinario proveedor, nunca nos faltó nada, Jorge. Hace poco conversaba con Alvarito Quesada, quien le mandamos un fuerte abrazo. Y yo le conté algo a Álvaro en un almuerzo. Yo le conté a Alvarito, Alvarito, ¿usted se imagina lo que hubiera sido para usted pagar la colegiatura que yo disfruté allá por los 1900 que te importa, sin ser profesional?
Y Álvaro me decía, jamás. Entonces, ponete a pensar en lo carga que fue mi tata, que se echó al hombro una familia, Jorge, sin ser profesional. Y vos sabés de lo que estoy hablando, de pagar las Totalmente. colegiaturas que vos y yo tuvimos de chamacos sin ser profesional. O sea, extraordinario el viejo. Y aún así yo sentía esa distancia, yo sentía ese resentimiento. Y entonces, cuando mi hijo nació, yo decía, yo quiero ser amigo de mi hijo. Antes que todo voy a ser amigo de mi hijo. Y dentro de, hablando de herramientas, como lo mencionabas ahora, me apareció una filosofía de vida que me hizo entender, me abrió los ojos, Jorge, y me hizo entender, número uno, que yo necesitaba un papá. Y número dos, y quizá más importante, que mi hijo necesitaba un papá. Y ese fue un antes y un después, porque logré entender cuál era mi lugar en la relación con mi papá y entender cuál es mi lugar en la relación con mi hijo. Y te digo que mi hijo tenía 1 año, fue en el año 2017. De ahí para acá, entendí cuál era el lugar con mi papá. Mi papá a los años fue diagnosticado con una enfermedad. Mi papá tuvo eh, insuficiencia renal crónica en fase 5 cuando lo diagnosticaron. O sea, no hay nada que hacer. Era nada más utilizar el proceso llamado diálisis peritoneal Ujú. para tratar de darle calidad de vida por la cantidad de tiempo que Dios quisiera. Y ahí entendí cuál era mi lugar también, de verlo a él desde un lugar de pequeño, como yo, que era el pequeño, y honrarlo a él en su proceso. Y a muchos nos ha tocado. Me gustaría más bien saber si a vos te tocó atender a tu papá en alguna enfermedad, si viviste ese proceso. Pero yo te voy a contar, hablando del proceso del duelo, yo tuve la bendición de que Dios me preparó antes de que mi tata muriera. No sé si vos viviste algo parecido. Bueno, aquí hay muchísimo que conversar y creo que aquí más bien me obliga a ordenar un poco las ideas en cuanto a esto, empezando por este tema de entender el tema de que con nuestro Padre, independientemente de la condición y de la forma en que haya pasado o compartido la vida con nosotros, hay una palabra que ya la hemos conversado en otros episodios que tiene que ver con la gratitud. Y Ujú. lo primero y en donde debemos detenernos, y digo detenernos porque es el punto de quiebre, es saber que gracias a nuestro Padre es ese espermatozoide el que fecunda el óvulo que hoy nos tiene aquí. ¿Okay? Ujú. Es ese y no ningún otro. Y ahí es donde reside el agradecimiento eterno a que nos dio la vida. ¿Okay? Entonces, desde el momento en que tenemos esa perspectiva, miramos sin juzgamiento. Y entonces yo creo que la consideración de decir si esa persona fue un buen o mal padre, siempre nos va a llevar a un juicio y probablemente nos desencadene traumas y nos desencadene algún otro tipo de cosas. Y me encanta la forma en que lo expusiste ahora, ¿verdad? Porque ya lo hablaste a partir de tu experiencia y de cómo eso te permite seguir con tu hijo, pero en un miramiento y en un enfoque totalmente neutro, en donde estás más bien rescatando aquella experiencia que fue. Entonces, contestándote un poco, y empiezo más bien de atrás para adelante, efectivamente mi padre trasciende hace casi 11 años con una enfermedad terminal que era un cáncer de piel. Y desde que lo diagnostican hasta que pasa al otro plano, pasan entre 13 y 15 meses.
digámoslo así. Qué Fue, rápido. fue relativamente rápido, es un melanoma que se encontró en fase 4, ya pues obviamente muy, muy avanzado. Curiosamente sucede en un momento de la vida en donde Dios todo lo hace bien y lo hace perfecto. Estoy yo golpeado por otra situación personal, entonces me activa un reto doble en un momento. Te sacó de la otra vaina en la que estaba, seguramente. Fue como que una anestesia. Yo la verdad es Sí, que sí, sí. no te podría decir en este momento exactamente qué fue. Lo que sí estoy convencido es que fue lo mejor en ese momento y le doy gracias infinitas a la vida de que eso sucedió así porque es un dolor muy grande el que uno siente. Em, y sí lo pude acompañar em, en su proceso. Toda mi familia en ese momento, pues, unida hacia eso y valiosísimos los valores de familia que en ese momento florecen. Me tocó acompañarlo la noche previa a que pasara el plano. Él ya estaba conectado a, a máquinas sin poder, pues, obviamente ya expresar. Y bien sabido está que el oído es lo último Ujú, que perdés. Y yo me dediqué toda esa noche a hablarle y decirle, vaya, trascienda en paz, aquí todos vamos a estar bien y, ujú. y que tuviera ese descanso. Entonces, yo creo que eso también implica el poder hacer las paces con muchas cosas y que también esa persona que está ya en esa condición pueda trascender y vincularse con el Ser Supremo, con su alma, de una manera distinta. La relación que yo tuve con mi padre fue muy, muy cercana. Le tocó ser padre muy joven, a los 18 años le tocó ser padre y eso implica un montón de retos. Obviamente con la ayuda de mi madre, fundan una empresa y se dedican desde muy jóvenes a, a emprender. Mi papá, al igual que el tuyo, la escolaridad la completó la secundaria, pero no fue propiamente un profesional. Estuvo los primeros años en la universidad, pero nunca se graduó y entonces se dedicó a trabajar. Y gracias a ese empeño y a esa visión que tuvieron ambos, em, pagaron las escuelas de mis hermanos y mías. Y él me decía, bueno, yo tenía un cliente que con ese cliente, con lo que me daba mensualmente, lo que yo le cobraba, con eso lograba pagar su escuela. Y gracias a Dios y a la visión de ambos y al trabajo, fueron creciendo y entonces pudieron pagar la escolaridad de mis hermanos, tanto en la secundaria como en la primaria, en colegios de educación privada. Y eso ve ahí donde vos también y yo nos encontramos en esa parte de la vida. em, pero también, Jaime, a mí me parece muy importante rescatar, y ahora que estamos en este espacio, y lo decías ahora vos bien, el Padre nos vincula con el mundo externo y es el que nos lleva a entender cómo nos vamos a presentar frente a las otras personas, también con el vínculo con relación al trabajo y a nuestro quehacer. Y la madre está más reservada para aspectos internos y del corazón, ¿verdad? Eh, y yo creo que ahí tal vez me gustaría escucharte qué más podemos decir con relación al vínculo con el padre y al mundo exterior y cómo una relación sana, partiendo de lo que dije yo, de que al padre, y al igual que a la madre, pues aquí estamos hablando en un episodio del padre, nos debemos limitar a agradecer ese espermatozoide que fecundó el óvulo y que nos tiene hoy aquí. ¿Qué más me podrías decir con Sí, relación a eso? ve, yo he encontrado muchas personas en sesiones de crecimiento personal, en sesiones de mucha elevación de energía, gente que llega con un resentimiento como el que yo estaba contándote hacia su papá, con la idea de que necesitan sanar todos esos resentimientos y poder perdonar a su papá. Y ese es un elemento que yo sí pude aprender hace ya bastantes años. Si yo pensara en que
necesito perdonar a mi papá, me estoy poniendo por encima de él. Y ahí es en donde sí te puedo decir que con mucho amor se me ha enseñado que no estamos para perdonar a un papá, por lo que ya vos dijiste, porque nos dio el regalo más grande que es la vida. Y ya con eso estamos más que pagos. Ya con eso estamos, o deberíamos, estar más que agradecidos. Si nosotros guardamos en nuestro ser esa sensación de que necesitamos perdonar a mi papá por esto, por lo otro, por aquí, por allá, y hay situaciones de vida muy fregadas, Jorge. Sí. Y aquí hay que poner un nivel de empatía grande por todas aquellas personas que han experimentado situaciones atroces de parte de su papá. Y eso, como decía un gran amigo, no se lo brinca un sapo. Es decir, gente que ha experimentado incluso abuso sexual de parte de su papá, debe ser fregadísimo. Y ahí es en donde hay que identificar primeramente esa empatía para poder decir lo que yo viví no es lo mismo que vos viviste, no es lo mismo que tu mamá, que mi mamá, que nuestro productor, en fin. Ahí es en donde nosotros hemos de reconocer que mi experiencia es muy mía y que desde esa experiencia es más reconocer que la vivencia de mi papá fue lo que él pudo dar con lo que él tenía. Si mi papá se comportó de la manera en la que se haya comportado es porque eso era lo que él tenía para ofrecer. Y no sé si vos resonarás con esta visión de algunos filósofos, de algunas corrientes, que es difícil de explicar desde lo científico, pero para mí es fascinante, Jorge. Y es que desde el inconsciente, a nivel energético y universal, nosotros mismos escogimos a nuestros padres. Yo no sé vos cómo lo ves. Correcto, no, definitivamente cuando entendemos que somos parte de un cosmos y parte de un universo y en donde tenemos un sentido y ese sentido viene dado por el lugar, la hora, el momento y las personas donde nacimos y donde estamos. Eso resuena muchísimo. En este podcast en algún momento incorporaremos toda esta otra parte que tiene que ver eh, con los astros y cómo nos definen también algunos rasgos de personalidad, algunas energías que tienen que ver con esto, porque justamente estamos integrados en un todo, ¿verdad? Y eso también nos da la particularidad de ser diferentes. Aquí rescato también esa palabra de empatía y a lo que me resuena. ¿Por qué, Jaime? Porque la empatía claramente está en ponerse en los zapatos del otro para entender que en ese aquí y ahora de haberme puesto los zapatos de esa otra persona, en este caso específico, el padre, hizo, decidió, trabajó y está en un momento determinado con las herramientas que conoce, con lo que sabía, con lo que podía y con lo que tenía. Correcto. Y no sos quien para juzgar nada. Claro que no, porque ser papá, y volvamos a involucrar este aspecto económico que ahora tocábamos. ¿Y por qué digo económico? Porque nuestros padres fueron progenitores de, valga la redundancia, su primogénito, en este caso Jaime y Jorge, entre la década de los finales de los 70s, inicios de los 80s, en donde hay un tema cambiario en el país, en donde la situación económica fue compleja. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vas a tomar hoy, 40 y resto años después, a juzgar una situación sobre una decisión económica que toma ese padre, pagar una matrícula, dejar de pagar
comprar, no comprar, vender, a partir de una realidad económica que nosotros hoy ni siquiera podemos imaginar cómo fue. En donde la tecnología, ni siquiera conversemos con relación a eso. Entonces, ahí a mí me resuena muchísimo esta parte de que parte de esa sanación del vínculo, ¿verdad? Tiene que ver también con la visualización y la claridad de la empatía. Y muy bien lo afirmás con el tema del perdón. O sea, efectivamente, en el perdón hay, desde como lo enfocaste muy bien, o sea, para ser perdonados porque hay un ser superior. Correcto. O sea, yo te perdono, o sea, y inmediatamente te veo para abajo. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Y el acto más humilde de un ser humano es perdonarse. Y perdonarse casi siempre va a tener que ver, bajo mi óptica, con el juicio que hicimos sobre otro o sobre otra. Porque nos estamos olvidando en ese momento de ser empáticos y de ver qué fue lo que pasó o qué pudo haber pasado para justificar esa acción. Todos, hombres, mujeres, tenemos una experiencia de vida con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros ancestros, que no podemos obviar y que eso en alguna medida nos determina. Y estar consciente de eso no es tarea sencilla. No, yo te ni entiendo. lo vamos a resolver aquí en 20, 30 minutos. Pero es un tema de conciencia, Jorge. Claro, pero esa conciencia la tomás probablemente a esta edad, Jaime. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿vos te llamás Jorge por tu papá? Correcto. ¿Tenés más información de por qué tu papá se llamaba Jorge? Vieras que no, y he buscado en el árbol familiar y no hay ningún otro Jorge hasta donde conozco en la parte directa, tanto en la línea paterna como materna, no existe ningún otro Jorge, ¿verdad? Y ok, o sea, no pasa absolutamente nada. Y bueno, el hecho de estar consciente también te pone frente a decir, bueno, ok, ¿qué patrones y qué rasgos debo continuar? ¿Cuáles debo trascender? ¿Y cuál es mi sentido de estar aquí? ¿Verdad? Porque entonces puede entrar uno en ese conflicto. Ay, entonces que me cambio de nombre. No, o sea, no vamos a entrar en eso. Yo Todo creo lo contrario. ahí es donde viene esa parte importantísima que acabas de decir, es tomar conciencia. Correcto. Jaime, pero tomar conciencia requiere, antes de esa toma de conciencia o paralelo a esa toma de conciencia, hay dos condiciones humanas y, como decimos los abogados, sine qua non, o sea, que no pueden existir una sin la otra, y es haberte reconocido vulnerable y tener la humildad para decir, en esto necesito ayuda. Correcto. Correcto. Y qué fuerte el tema, hasta socialmente o frente a nuestras parejas o quizá frente a nuestros hijos, el decir, necesito ayuda. Es decir, me voy a pagar a ver, como dice el dicho popular. Es que esa vulnerabilidad y esa humildad de la que estás hablando aparecen cuando yo entiendo que soy el pequeño frente a un ser más grande. Y estoy hablando de la relación mía con mi papá. Cuando entonces yo entiendo, vuelvo otra vez a ese punto, que yo soy el pequeño y él, si lo querés ver, como en la película Coco, por ejemplo. Ajá. Recordemos la Sí, película sí. Coco. ¿Qué pasa en la película Coco? Que está aquel altar lindísimo con los difuntos, una tradición hermosísima en el Día de Muertos allá en México. ¿A quienes ponen en el altar ahí en la película? Y lo hacen los mexicanos en este honor que le dan a quienes llegaron antes. Los que están en ese altar son los que llegaron primero. De eso se trata, de eso es lo que estamos hablando. Entonces, desde esa vulnerabilidad, desde esa humildad, yo reconozco cuál es mi lugar y veo a mi papá como un ser más grande. Y ahí es en donde, yo por eso te lo preguntaba, precisamente por lo que has venido hablando de toda esa parte ancestral, que es indispensable poder reconocer. Yo sí sé por quién es que mi papá se llamaba Jaime. Correcto. Y aquí hay un doble puntaje. Porque a mi papá le pusieron Jaime
por su abuelo materno, Ok. quien había nacido el mismo día que él. Entonces, Ok. doble puntaje para mi tata y el abuelo Jaime. Y yo vieras que muchas de las conductas, yo fui a investigar y muchas de las conductas del abuelo Jaime, o sea, de mi bisabuelo, Ok. yo las estaba replicando, Jorge. Y mi papá, y ahora ya yo que converso con mi mamá largo y tendido, mi papá, desde muy joven, sin decirme a mí nada, porque así eran los viejos de antes, ¿verdad? No te decían nada, pero ellos sabían lo que estaban haciendo. Todos en algún momento yo creo que pasamos por esa línea. Mi tata, sin decirme nada, me dio siempre el permiso de hacer las cosas diferente. Y ve qué curioso, yo le renegaba de que él no me incluía para ir a trabajar con él, de que él no me tomaba en cuenta para hacerme parte de su negocio, de que no me heredó sus actividades comerciales. Y mi mamá años después me revela la verdad. Dice, su tata siempre dijo que él no lo iba a llevar porque él quería que usted fuera un profesional. Él siempre dijo que no quería que lo que él vivió lo viera usted y por eso lo dejó por aparte. Porque él, sin saber toda esta vaina que nosotros sabemos, Jorge, me dio el permiso de hacer las cosas diferentes. Sí, y aquí se abre una arista interesantísima y la voy a vincular con dos aspectos. Vos decías ahora en la relación esta con tu papá que vos no fuiste amigo de tu papá y entonces que te quisiste hacer amigo de tu hijo, pero aquí hay que también entender que somos la autoridad y que entonces esa amistad con nuestros hijos parte de un tema de confianza y de tener una relación cercana, afectiva, de confianza, de transparencia, de claridad y de cercanía que se puede traducir en esa amistad, pero también saber que hay una línea divisoria en donde definitivamente somos la autoridad y el norte. Entonces, el tener esa habilidad, solo la vida nos lo da y nosotros también lo entendemos porque quizás por la misma formación que nuestros padres tenían o su experiencia con relación a nuestros abuelos, ellos simplemente ejercieron la autoridad porque creían que si se acercaban perdían autoridad y eso es una, ¿cómo se diría? Eso es una falacia o eso viene siendo aquello que se llamaba un sesgo confirmatorio. Es decir, no me hago amigo o no tengo relación cercana con mis hijos porque pierdo la autoridad. Sí, porque no sabían cómo hacerlo, Claro, por pero eran las supuesto. herramientas con las que ellos disponían para criar a sus hijos. Sí, y recordar también aquí una cosa que es importantísima. El lenguaje no verbal, y llámese del ejemplo, Sí, enseña más que 1000 palabras. tal cual. ¿Verdad? Pero entonces vos puedes decir, y ahí sí, ¿y qué ejemplo le voy a dar a mis hijos si no paso tiempo con él? De ninguno. Entonces aquí nos viene otra demanda, y es decir, cómo nosotros decidimos vincularnos con nuestros hijos en tiempos de espacio y de calidad diferente, ahora conscientemente, de cómo tal vez se vincularon nuestros padres con nosotros. Y vuelve a jugar ahora un tema importantísimo, la tecnología, ¿verdad? De cómo, y obviamente con sus reservas y con todo, gracias a un teléfono, ¿verdad? O a una aplicación, podemos estar más cerca de nuestros hijos para aquellos padres que nos ha tocado crecer en un vínculo con nuestros hijos distinto como el que tuvieron nuestros padres, porque ambos en este momento no convivimos con la madre de ellos. Eso ahí marca un momento en donde tenés que también ser empático y sin renunciar a estas creencias de que el padre obviamente tiene su espacio, también poder adaptarse y asimilar ese otro tipo de relación. Y ahí cobra vital importancia el tiempo de calidad. Claro. En aquel lindísimo lenguaje del amor que habla Gary Chapman del tiempo de calidad, el cual aplica, obviamente el libro está escrito en un momento para temas de pareja, pero me parece que es una cosa que tiene que ver con la condición humana, en donde el tiempo de calidad recobra importancia. Y aquí voy a decir algo que era la otra parte, cuando empezaba
mi intervención en este sentido. Leí en algún momento un libro también que escribía justamente una pastora, en donde decía que muy frecuentemente, y porque ella era consejera matrimonial, cuando llegaban parejas en donde la mujer tenía algún tema fuerte con su padre y alguna situación compleja, le resultaba mucho más difícil poder establecer una conexión espiritual con el Dios, Ser Supremo, porque por una razón muy inconsciente, pero también socialmente aceptada, a Dios lo asociamos con la figura masculina y con la figura de padre. Y entonces ella pudo notar cómo en varios momentos, con diferentes parejas que trató, que esa persona tenía algo y entonces no lograba poder conectar tampoco con lo espiritual y mucho menos en el plano físico con su pareja hombre, porque seguía haciendo reclamos en donde obviamente en su pareja, esposo, conviviente, novio, seguía reclamándole cosas al papá y tampoco podía llegar a la parte espiritual porque decía, no, si es que mi papá no me resolvió, entonces mi Padre del cielo tampoco me va a resolver nada y yo con esto no tengo nada que ver. Vean qué fuerte este impacto. Y volvemos a esta otra parte, cómo nosotros, hombres, somos responsables del destino de nuestras hijas en una gran medida de cómo se van a vincular con el sexo opuesto a partir de la relación que tienen con su papá. Correcto. O sea, una niña que crece normalizando que su padre alza la voz o tiene determinados tratos con relación a su madre, le va a determinar inevitablemente la manera en que cree que una mujer tiene que ser tratada. ¿Cuál es el primer hombre que tiene en la vida, bajo circunstancias, digamos, normales, una niña? De su papá. Es el primer contacto que tiene con el sexo opuesto. Lo mismo nosotros. O sea, nuestro primer vínculo con el género femenino es nuestra madre. Y vuelvo a decir, como lo hablamos al principio, nos lleva 9 meses de ventaja. Es un vínculo que con nuestra madre está 9 meses adelante y 9 meses impactado también por todas aquellas emociones y vivencias que tuvo esa madre durante la gestación. Por esos 9 meses, eso nos impacta la vida de cualquier ser humano. O sea, eso no, pues no se puede obviar. Algo de eso habla el tema de la epigenética y cómo nos viene determinado. Pero bueno, ese no es el sentido de este podcast ni volvernos técnicos. Simplemente vuelvo a rescatar el punto y es cómo nos vinculamos con nuestro padre va a determinar en mucho cómo vamos a vincularnos nosotros con el sexo opuesto y cómo vamos a vincularnos nosotros con cómo nuestras hijas van a vincularse con esa pareja que llegue. Es más, te puedo ampliar un poco más las áreas de impacto, Jorge, porque desde mi rol como coach ejecutivo, te puedo decir que he visto la relación directa entre la dificultad que puede existir y que la he comprobado en muchas mujeres para interactuar con figuras de autoridad en el plano corporativo y esa relación con su papá. Ve qué interesante, claro. La raíz es la misma. Correcto. Simplemente se manifiesta de una manera distinta. Y entonces cuando he estado en una sesión de coaching con alguna cliente y el problema es siempre su jefe y brincó de un lugar a otro y siempre es un jefe hombre y empezás a ir un poco más atrás y yo por formación también lo puedo hacer porque yo también cuento con un diplomado en constelaciones familiares. Entonces puedo encontrar ese equilibrio, ese punto de convergencia para llegar a entender que ahí es en donde radica ese origen. Entonces te digo, si vos lo planteas desde el cómo va esa niña luego a interactuar con otras futuras parejas, te digo, y no es que sea un área más importante o menos importante que la otra, pero incluso trasciende al plano profesional.
Claro, totalmente. Jaime, yo creo que ha sido un tema riquísimo, es inagotable. Eh, Te plantearía que nos regales eh, a mí y obviamente a los que nos siguen y nos escuchan, ¿cuál sería tu principal consejo eh, hoy que tu papá está en otro plano? ¿Le darías a alguien de nuestra edad que hoy tiene su papá en vida? Que hoy tiene a su papá en vida. Pues lo que me llega justamente es, desde mi propia experiencia, asegurarnos, número uno, de darle ese lugar y de Genial. vivir en absoluta gratitud. Yo de los últimos meses de compartir mucho con mi papá por todo el tema de las atenciones médicas que había que tener, fue en donde más tiempo de todos los años Ujú. que Dios nos regaló juntos, en donde más tiempo compartimos, incluso momentos de mucha cercanía espiritual. Pude, por ejemplo, darle las gracias por la inversión que hizo cuando yo estaba carajillo. Claro, Y se lo dije, le hago yo, mi tata, si no fuera por el inglés que yo pude tener en la educación que usted me pagó, yo no sé yo hoy dónde estaría. entiendo. Sinceramente se lo dije. Y es una, tal vez, de esas afirmaciones con más certeza que le pude transmitir a mi tata, Jorge. Qué bonito. Que le pude dar las gracias a tiempo, no cuando ya estaba en las últimas horas en el hospital Calderón Guardia. No, eso lo había hecho con suficiente tiempo. Y también que con suficiente tiempo me di la oportunidad de escuchar su consejo. Qué lindo. Hoy por hoy hay algo, y yo lo dije en mis palabras de agradecimiento en el funeral de mi papá. Hoy por hoy hay algo que todavía no logro vivir como lo quiero vivir, pero ahí voy un día a la vez. Claro. Mi tata dijo algo de lo que se arrepentía. Me lo dijo a mí íntimamente. Yo me arrepiento de no haber paseado lo suficiente. Bueno, es una de las frases que mucha gente que ha estado en experiencias cercanas a la muerte y, y ha logrado poder comunicar después, es de las cosas que más se arrepiente, porque por lo general en ese paseo casi el vínculo siempre lo haces a nivel de familia, ¿verdad? Cuando hablas de pasear en familia, de compartir espacios en familia. Y bueno, me parece enriquecedor. Yo creo que mi consejo sería es que desarrollen la empatía con su padre físicamente. Y todo aquello que no saben o tienen dudas de cómo fue y cómo pasó, con toda la libertad y el amor, se lo pregunten y se pongan en esos zapatos y les diga a su padre que les cuente cómo era, en este caso, la Costa Rica de esos momentos en donde él lidiaba con este tipo de cosas, para que ustedes puedan tener o todos podamos tener un tiempo y un espacio que nos permita esa empatía para mirar sin juzgar. Y eso inevitablemente será la mejor terapia para sanar. Muchas gracias por habernos seguido el día de hoy. Eh, Nos vemos pronto con otro tema interesante de crecimiento espiritual, de experiencia de vida, que nuestro único cometido es que después de haber ustedes escuchado alguna frase o alguna de nuestras experiencias, pueda aplicarla en su vida y le resulte. Ya con eso siempre nos vamos a sentir complacidos de que estos minutos han sido de utilidad.